sobre el Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, verso 33, 34 y 35. Qué maravillosa presencia del Espíritu Santo. Él es real, Él es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere estar en medio de su pueblo, edificar nuestros corazones en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Capítulo 6, verso 34 de Jueces. Y el verso 35 dice: y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Verso 34: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Hemos estado hablando sobre la visitación del Espíritu Santo cronológicamente en la palabra, y hoy vamos a ver el cuarto pasaje, y es la historia de Gedeón en la intervención del Espíritu Santo sobre él. ¿Está listo? Anótelo, prepárese, porque usted debe de creer en la presencia del Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y vamos aprendiendo para qué es el Espíritu Santo, por qué está, por qué unge. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en lo referente al Espíritu Santo era su tiempo de visitación y la cantidad de personas. En aquella época del Antiguo Testamento el Señor ungía personas, hemos estado viendo, para una tarea especial. En el Nuevo Testamento, por la gracia infinita del Señor, porque Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre y abrió el camino para que nosotros viviéramos esa gracia en abundancia, y abrió los tesoros del cielo y envió a su Espíritu Santo. El Señor dijo que Él nos bautizaría ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. La diferencia es que el Espíritu Santo no iba a ser una visita ocasional, sino iba a estar con nosotros y en nosotros, y nos revestiría de poder y de autoridad. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa diferencia está hoy, sigue vigente, pero al ver la historia en la vida de Gedeón, podemos ver el entorno de donde estaba Gedeón. No era fácil. El Espíritu Santo interviene aún en los momentos más complicados. ¿Quién era Gedeón? No era nadie tampoco especial. Era un hombre que temía a Dios, pero sus cualidades podemos verla en la misma palabra de Dios. Según el relato bíblico, Gedeón era un campesino, era un hombre que estaba trillando, guardando. Gedeón lo que producía para su familia lo tenía escondido en una cueva. O sea, Gedeón tenía una vida limitada, una visión limitada. Tenía una actitud de servicio y de preocupación muy buena, porque cuidaba a su familia. Esa era una virtud que él tenía. Pero su visión solo se remitía ¿a qué? A una cueva. Ahí estaba. Él ahí guardaba, él ahí almacenaba. Él ahí, esa cueva era todo para él, era su fábrica, su producción, su almacenaje, todo lo hacía ahí. Habían circunstancias que habían arrojado ahí a Gedeón, habían, pero el entorno de la vida de Gedeón
era limitado. Su visión era allí: con que yo esté bien, mi familia esté bien, todo está bien. Pero el entorno no estaba bien. Dios no quiere que nosotros vivamos desde ese principio. Una persona ungida por el poder de Dios abre brecha, ve el entorno y busca a Dios y pide a Dios que haga una intervención. Pero cuando Dios ha trabajado en ellos primero, ¿cuántos dicen amén? Gedeón allí arrinconado, ahí presionado, él estaba en un medio peligroso, en un medio complicadísimo, difícil. Los enemigos de Israel tenían controlado todo. No había para dónde hacerse, no había qué buscar. Gedeón recibe una visitación de Dios, pero él tenía 3 objeciones o limitantes que presentaba. La primera, la preocupación por su familia. ¿Quién no se preocupa por la familia? ¿Quién no quiere que la familia vaya adelante? Amén. Esa era su primera preocupación. Eso no es malo, es bueno. Pero no toda la vida nuestros hijos van a estar en nuestro entorno. Tienen que salir a la calle, tienen que salir a las escuelas, tienen que salir al trabajo. Y ahí lo pensamos. ¿Qué puede usted hacer cuando sus hijos, su familia ya no está a su alcance? ¿Qué hace? Pues lo encomendamos al Señor. Ya no podemos hacer nada. Imagínense, esa era una preocupación enorme de aquel líder, de aquel hombre, su familia. Debemos de pensar en eso. No siempre estarán aquí. Tendrán que enfrentar la vida, tendrán que salir. Queremos resguardarlos, cuidarlos, pero no podremos. Lo segundo era cuando Dios lo llama, le da una palabra y le da una visitación y un encuentro con un ser supremo, como es un ángel. El ángel del Señor lo visita y le da una palabra, y él piensa: ¿será que soy llamado? Pide una prueba, pide una señal. Y el ángel le había hablado y le había dicho lo que Dios quería hacer a través de él. La segunda circunstancia que debemos de tener clara es nuestro llamado al servicio de Dios. Todos fuimos elegidos para servir a Dios. En el reino de Dios no hay vacantes, ni hay vacaciones espirituales. Donde usted esté, usted tiene que servir a Dios. En las áreas necesarias siempre hay gente que se necesita para servir al Señor. Su llamado no debe de estar en duda. Su compromiso al Señor debe ser firme. Amén. Lo tercero, la encomienda que se le da a Gedeón. Cuando Dios elige a una persona, le asigna una tarea, le asigna una encomienda. La Biblia dice que Dios nos ha elegido con un propósito, la comunicación del Evangelio. La tarea suprema es hablar del Señor, predicar la palabra de Dios en donde estemos. En las responsabilidades que estemos debemos de ser predicadores. Pablo decía que él era un evangelista, aún en cadenas predicaba el Evangelio. Imagínense, oraba y pedía que la iglesia orara para que tuviera libertad para la predicación de la palabra de Dios. Imagínense la gran tarea que aquel hombre tenía. Y era alguien que trabajaba. La Biblia dice que él era un fabricante ¿de qué? De carpas. Se ganó la vida trabajando, sirviendo al Señor. Imagínense, 3 objeciones que debemos de tener claras, con respuestas claras y decisiones claras. En ese entorno complicado, Dios llama a este hombre, lo elige como el 5.º juez de Israel, y aquel hombre, bajo el poder del Espíritu Santo, cumple con toda
fuerza, la encomienda que Dios le daba. ¿Contra qué se iba a enfrentar? Imagínense la descripción que hace en el capítulo 6. La historia de Gedeón se cuenta en 3 capítulos. El capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de los jueces. ¿Con quién se tenía que enfrentar? Queridos hermanos, según el verso 3 del capítulo 6, dice que subían los madianitas solo para atacarlos. Imagínense que alguien solo venga para llevarle males, que nunca le lleva bien cosas buenas. Pues los madianitas nunca subían para llevarle cosas buenas, sino puros males. Llegaban para atacarlos. Imagínense la circunstancia. Eso dice el verso 3. El verso 4 dice: les destruían los frutos, les destruían lo mejor de su producción. Dice que ni se las llevaban, se las destruían. O sea, la actitud era destructiva en ese entorno. En el verso 4 mismo dice: al destruir todo aquello que era lo productivo, no le dejaban de comer. Los estaban matando poco a poco. Una persona que no come, ¿qué pasa con ella? Se debilita, ¿verdad? No se debilita al momento, sino después de tantas horas sin comer. Hace unos días platicaba yo con una persona que tuvo la experiencia tuvo que ir a Haití en el terremoto. Y dijo: pastor, nosotros no hemos vivido lo que es una hambruna. Aquí hay comida para tirar para arriba y para abajo, ¿verdad? Usted, no quiero esto, no quiero esto. Pero me tocó ir a Haití y ver el terremoto. Tuve que ir porque el gobierno me mandó, y ver la destrucción desde el gobierno, los ricos, los no tan ricos. O sea, el terremoto devastó una nación y quedó en una destrucción total. Ahí sí había una hambruna. Tanto los ricos ya no eran ricos, todos eran hambrientos. O sea, fue una cosa que me tocó verlo. Aquí no hemos pasado eso, pero en una destrucción, imagínense, pues dice la Biblia que eso es lo que hacían los enemigos, los iban llevando a la escasez de alimento. O sea, que no comieran, les robaban. Imagínense cuando una persona va perdiendo la vida y la comunión con Dios. Es un ataque sistemático. El enemigo usa un ataque sistemático para tu vida, para que vayas muriendo por no comer, por no tener alimento. Por ejemplo, si tenemos un alimento incorrecto, ¿qué pasa con nosotros? Al final, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Usted puede comer, ¿verdad? Pero ¿qué come también? Si usted se está matando solo, se está asesinando, si no tenemos una correcta alimentación. Imagínense, no comer es un problema. Lo segundo es tener una mala alimentación, también es un problema. Satanás a veces usa, y nosotros lo permitimos, que no comamos las cosas espirituales. Y en segundo lugar, algunos comen comida rápida espiritual. Entonces, eso a la larga causa un estrangulamiento espiritual y muere. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? El tercer lugar, imagínense llegar hasta la muerte total. Ese era el ataque sistemático de esta gente, matar una nación de una forma ordenada. Nosotros no podemos permitir eso, que se corte nuestra alimentación y nuestra vida de comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el enemigo. Aquellos hombres, dicen, no les dejaban de comer nada. En el verso 5 dice: venían a la tierra para devastarla.
era arrasar con todo, aniquilar todo aquello, destruir toda fuente de bendición, de ayuda. Y mire cómo cierra esta forma que el enemigo aplicaba en Israel, el verso 6. De este modo empobrecía a Israel, ¿en qué? En gran manera. Escuche bien, ese ataque sistemático, poco a poco, llevó a qué? A la pobreza total y a la quiebra total a una nación. Ese era el pueblo, esa era la nación que estaba allí, oprimida, en un problema, en una pobreza extrema. Y allí Dios llama a este hombre. ¿Quién quiere ser líder? Imagínense ser llamado para guiar a un pueblo empobrecido, enfermizo, sin armas. ¿Qué más del mensaje? Sígame diciendo. Una persona que no ha comido, ¿qué fuerza puede tener? ¿Qué ejército tenía? Débil. Imagínense uno que vaya ahí todo flacuchito, mareado. Oiga, pues, ¿qué guerreros son esos? ¿Quién quiere dirigir una nación así? ¿Quién quiere dirigir? Hermano, a mí páseme puros ungidos. Síganme los ungidos. ¿Cuál ungidos? Si ahí todos estaban muertos de hambre, enflaquecidos, desnutridos y empobrecidos. ¿Quién quiere liderar una nación así? Desanimado, porque lo que comemos tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. ¿Quién quiere ser el líder? Nadie quería liderar una nación así. No, si problemas tengo en mi casa, problemas tengo en mi familia, imagínense, y me meten más problemas, no, ni Dios lo quiera. Imagínense esto, el desafío y el entorno era complicado. Pues ahí se manifestó el Señor. En ese tiempo complicado, Dios visitó a la nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de autoridad, de cosas sorprendentes. Por eso la Biblia dice, si vemos las dos situaciones, la vida de Gedeón y la vida de la nación, los dos estaban igual, empobrecidos, faltos de todo, desanimados, en un entorno encerrado. Pero ahí los visitó el Señor. Por eso la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que Dios ha depositado su gracia, su unción en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es Dios el que visita en un momento complicadísimo. Cuando dices, ya no tengo fuerza, cuando dices, ya no puedo, y el Señor viene y desciende, entonces podemos entender la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene una intención clara de servir a Dios. Alabado sea su nombre, amén. Esa era la vida. Ahí Dios escucha el clamor de su pueblo. En el verso 6 dice, los hijos del Señor, los hijos de Israel clamaron a Jehová y Dios le envió palabra. Dios le envió palabra. En el verso 8, fíjese, la palabra precede a la visitación sobrenatural. La palabra precedió a la intervención sobrenatural de Dios. En el verso 11, si vamos ahí, dice, Dios envió a su ángel, ya con una confirmación de lo que Dios iba a hacer. Lo sobrenatural empezó a suceder. Y ahí es donde Dios cambia la historia y donde leemos la visitación que Dios hace sobre la vida de Gedeón. Imagínense la expresión que usa la palabra, que el Espíritu de Dios vino sobre él, significa literalmente
que el Espíritu de Dios lo vistió. Imagínense, vino sobre él, lo arropó, como decimos, lo envolvió. ¿Se acuerdan cuando traemos los niños? Envuélvelo bien, que no le vaya a entrar nada de aire. Eso pasó. En la vida de Gedeón, el Señor lo arropó totalmente. Nada quedó fuera de esa visitación sobrenatural de Dios. Dios lo tenía que preparar porque el enemigo era un enemigo difícil, complicado. Literalmente el Espíritu de Dios visitó, ungió y preparó a Gedeón para la encomienda, para servir a un pueblo en una situación difícil. Tenía que traer libertad al pueblo. Este hombre entonces, para cumplir esa gran encomienda, Gedeón salió, como dice la Biblia allí, una persona ungida tiene que salir en el poder del Espíritu Santo, amén. Tiene que tener esa experiencia sobrenatural y esa confirmación de Dios en su vida, que Dios está con él, amén. Tiene que haber una claridad para poder ir a ese entorno y hacer algo. Mi esposa y yo conocemos a un amigo, de cariño le decimos Poncho. Este hombre, un empresario de Ciudad Juárez, y él viendo la ciudad, la violencia, la circunstancia, empieza a buscar a Dios, empieza a clamar a Dios, y Dios le da una palabra. Dios le da una palabra que para muchos sería una locura. Vete al parque, a un parque que había, y pon una tienda de campaña, y ahí vas a orar. Vas a orar por la ciudad. Aquel hombre hizo esto en el poder del Espíritu Santo. No fue una locura ni siguiendo a alguien. El Señor le habló tan claro. Él solo. Y dijo: Señor, ¿eso quieres que haga? Lo voy a hacer. Se llevó su tienda de campaña y la instaló en aquel parque. Y empezó a orar al Señor. Esa era la indicación del Señor. Aquel hombre, dice que un periodista lo llegó a visitar porque se enteraron que había un hombre que estaba en el parque con una tienda de campaña. ¿Y qué quería? Y le dijeron a aquel reportero: ve y entrevístalo. ¿Con quién está peleado? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué protesta? ¿Qué hace allí? Investígalo, a ver qué es lo que quiere. ¿Qué hace? Y cuando llegó, aquel reportero le dijo: oiga, su nombre. Y él le dijo: mi nombre es tal. ¿Con quién está peleado usted? ¿Con quién está frustrado usted? No, yo no tengo problema. ¿Cómo que no tiene problema? ¿No tiene dónde vivir? Claro que sí. Y le empezó a decir: bueno, ¿y entonces qué hace aquí? Dios me dijo que yo orara por la ciudad. Dios me habló y yo estoy orando por la ciudad. Creo en la oración. Creo en la intervención de Dios. Y Dios me llamó que yo ore y proclame ayuno. Y estaré aquí. Y si alguien quiere unirse conmigo, pues que venga y ore. Queridos hermanos, aquel hombre se plantó en aquel parque dirigido por Dios. Después se regresó el reportero y le fue a decir al director del periódico, y le dijo: pues no, fíjese que este está peor, está re loco. No está peleado con nadie, no está enojado con nadie, no busca nada, no protesta por nada. Dice que está orando por la ciudad y que Dios lo mandó. Y le dijo el director: es interesante, públicalo. Y le dan la promoción, que estaba en el parque en una carpa y la foto y todo. Y empezaron a llegar otros hermanos a orar. No había otra cosa más que oración. La ciudad, por las familias. Y él empezó a orar. Dios hizo algo muy hermoso. Dios empezó a tocar los corazones, pero sucede algo en su vida. Por ejemplo, aquí viene: no todo es oración. Ese era un plan del Señor. Todo empieza con la vida y el acercamiento a Dios.
Queridos hermanos, si queremos cambiar el entorno, si queremos ir para allá, tenemos que ser hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la encomienda no es nada más aquí. Tenemos que salir allá. Tenemos que estar allá. Usted tiene que trabajar, usted tiene que liderar, se le van a encargar comisiones y usted tiene que estar preparado. ¿Cómo lo va a hacer? Necesita una intervención del Espíritu Santo para que usted salga sin un rasguño. La Biblia dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarás, pero dice ni la llama arderá en ti. Significa literalmente que una persona cuando pasa por donde hay, por ejemplo, usted va viajando y ve que están quemando algo allá, usted no tiene que pasar por el fuego para oler a humo, sino eso se le impregna, ¿verdad? Y usted huele a humo y dice, ¿dónde te metiste? No, el humo me invadió y me impregnó. Pues la Biblia dice que los hombres de Dios van a pasar por circunstancias y su ropa no olerán ni a humo. ¿Cómo lo ve? Esa es la vida de un hombre ungido por Dios. Va a estar en el mundo, pero como dijo Cristo, no son del mundo. Yo quiero que los guardes del mal. Necesitamos entonces la intervención del Espíritu Santo para que una persona se mantenga fiel a Dios, se mantenga transparente, sea una persona digna de imitar, como lo vimos en la vida de quién, de Daniel, que le buscaron por todos lados y no le hallaron nada, sino que era un hombre que espiritual. Amén. Le digo esto porque estando ahí, Dios empezó a hacer algo. Entonces eligen a un nuevo presidente municipal. Y es una de las ciudades más grandes, Ciudad Juárez. Entonces lo mandó a llamar el presidente y le dijo, mire, usted que ora y quiere un cambio por la ciudad, yo he sentido que usted va a hacer algo. Y para que empecemos a cambiar esta ciudad, yo le nombro a usted como un líder anticorrupción. Y la primera circunstancia donde vamos a entrar es en la cárcel. Y usted va a ir. Y usted va a ir para allá. Y dijo, oiga, pero es que yo no soy, no que quiere un cambio. No que quiere de verdad que cambie, pues usted me va a ayudar a cambiar esta ciudad. Y dijo, oiga, pero yo nada más Dios me mandó a orar. No, usted ahora va a trabajar también. Y lo va a hacer gratis. No le voy a pagar. Entonces dice que él orando al Señor le dice, Señor, de eso se trataba el plan B, le dice el Señor. Ahora tú vas a entrar y lo vas a ayudar a él. Entonces dice, lo primero, ustedes saben que hay ahí en la cárcel, es la minita de todo lo más malo. De ahí salía todo. Todo el descontrol venía ahí y le dijo, vas a entrar. Te voy a encargar de traer policías, agentes federales, militares. Y le hicieron un escuadrón. Y le dice, tú eres el jefe. Y ahora entra a la ciudad y cámbiala. Señor, pero si era de mentirita. Esa es la historia de él. Y dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? Haz lo que Él te dice. Queridos hermanos, gratis. Y dice que todo ese equipo lo trajeron nuevo, trajeron jóvenes, policías jóvenes, toda gente calificadas para entregarle un escuadrón. Y le dice, ahora intervenga a la ciudad y empieza a buscar lo que tengas que buscar y empieza a sanear. Parece todo de película, ¿no? Pero